Encuentren muy bien, pues me da mucho gusto estar aquí nuevamente y tener la oportunidad de que repasemos juntos las escrituras, que nos centremos en algún tema. Eh, y el día de hoy quisiera hablar acerca del poder de la fe, del poder de la fe y del alcance de nuestros pensamientos. Creo que es un tema muy importante y francamente es un tema que había estado pensando últimamente y que de hecho en alguna que otra conversación que he tenido por ahí con mi papá hemos hablado respecto a este tema y quisiera que el día de hoy estudiáramos acerca de del poder de la fe. Y quisiera, por favor, si me acompañan, que comencemos en el libro de Hebreos, por favor, donde viene la definición, y quisiera comenzar precisamente con eso. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice la Biblia que es la fe? Y mientras leemos esta definición de lo que dice la Biblia, que es la fe, quisiera también que más bien que ahondáramos un poquito en lo que esto significa. Entonces, Hebreos 11 es un capítulo que conocemos muy bien, que estoy seguro que la mayoría de nosotros, la mayoría de ustedes también lo ha leído en repetidas ocasiones y que sabe de qué se trata, ¿verdad? En algunos ministros, en otros grupos, también a veces le llaman como el Salón de la Fama de la Fe, ¿verdad? Y sí tiene mucho que ver, o bueno, habla precisamente de este tema, pero en Hebreos 11, en el verso 1, este es Hebreos 11:1, dice: ahora, fe es la sustancia de cosas esperadas y la convicción de cosas no vistas. Dice, porque por esta clase de fe los ancianos obtuvieron un buen reporte y por fe, dice el verso 3, entendemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios. Así que las cosas que son vistas fueron hechas de cosas que son invisibles. Me llama mucho la atención esto que dice aquí porque habla precisamente, y es uno de los temas que también he platicado con mi esposa, de que todo lo que nosotros vemos fue creado de algo que no vemos, ¿verdad? Es decir, toda esta materia, todo lo que somos, de lo que estamos hechos, fue creado por Dios, quien es espíritu. Y bueno, en otros temas también hemos estudiado y hablado de que la carne y la sangre no podemos heredar el reino de Dios, y no voy a hablar de ese tema hoy, pero me llama mucho la atención la forma en que Hebreos 11:3 describe que las cosas que son vistas fueron hechas, perdón, de las cosas que son invisibles. Ahora, esto es la definición que dice la Biblia de lo que es la fe. Y empieza a hablar de varios ejemplos, empezando con Abel. Pero si brincamos abajo al verso 6, no vamos a ver estos ejemplos hoy, no vamos a adentrarnos ahí, pero yo sí recomendaría que si tienen chance, lean el capítulo entero como un estudio adicional o suplementario a lo que vamos a ver hoy. Pero dice en el verso 6 que ahora sin fe, sin esto que leemos de los versos 1 al 3, es imposible agradar a Dios, porque es obligatorio para aquel que viene a Dios creer que Él existe y que Él es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan, Y de eso quiero hablar el día de hoy, de la conexión que tiene la fe con nuestra parte que tenemos que hacer en buscar a Dios. Quiero hablar precisamente de eso. Porque lo que estamos leyendo aquí es, primero hay que creer que Dios existe. Si no creemos nosotros que Dios existe, entonces no hay ningún propósito para tener fe, ¿verdad? Podemos creer en algo, podemos creer en muchísimas cosas, pero sin un propósito real. Y dice después que Dios es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Ahora, ser galardonador significa que es solamente en esta vida o va más allá de esta vida o trasciende esta vida. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso trasciende la vida física que nosotros estamos viviendo ahora, porque como vimos en el verso 3, las cosas que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, eh, todo lo que nosotros está a nuestra vista fue cosas de lo que fue hecho de lo que no se ve. Ahora, quisiera por favor, si me acompañan a Marcos, vamos al libro de Marcos en el capítulo 9, porque esto es algo
muy, muy profundo. Este relato que vemos aquí en Marcos es algo bien, bien profundo y es algo digno de llamar la atención. Vamos a comenzar en el verso 14, en Marcos 14, 9:14, perdón. Marcos capítulo 9, en el verso 14, que dice así, y esto lo voy a leer de la versión fiel, en la traducción al español, dice, y después de volver los discípulos, ahora si ustedes leen el principio del capítulo, está hablando de cuando fue la transfiguración y Jesús les explica lo de Elías, que Elías tenía que venir primero, pero que después estaban regresando, dice que él vio una gran multitud alrededor de ellos y a los escribas disputando con ellos, es decir, había una contienda, ¿verdad? Estaban discutiendo algo. Dice el verso 15, y toda la gente que lo vio a él corrió de una hacia él en gran asombro y lo saludaron. Y él les preguntó a los escribas, ¿qué están disputando con ellos? ¿Qué están discutiendo con ellos? Entonces uno le dijo, uno de la multitud le dijo, Maestro, he traído a mi hijo a ti, quien tiene un espíritu mudo, porque donde quiera que lo toma lo sacude y echa espuma y cruje sus dientes y se está marchitando. Y hablé a tus discípulos para que pudieran expulsarlo, pero no tuvieron el poder. Entonces, algo digno de llamar la atención aquí también, porque sabemos que cuando Jesús los comisionó a los discípulos, les dio ese poder para que ellos pudieran echar demonios, para que pudieran sanar a las personas, les dio eso. Pero aquí el escriba, y nótese también que es un escriba era una persona con cierto estatus, ¿verdad?, de renombre dentro de la sociedad judía, y les dice, ellos no pudieron echarlo. Verso 19, y él respondió diciendo, oh generación sin fe. Les está hablando a ellos en esta oración, pero hay mucho que también es para nosotros aquí de lo que Jesús les está diciendo. Les dice, oh generación sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Y hasta cuándo lo soportaré? Entonces le da la orden y le dice, tráiganlo a mí. Verso 20, entonces lo trajeron a él, pero cuando el espíritu lo vio, inmediatamente lanzó convulsiones y cayó a la tierra y comenzó a rodar y echar espuma por la boca. Ahora, en cuanto vio a Jesús, empezó a reaccionar otra vez de la forma que lo estaba haciendo. Y creo que este es el primer relato eh, que yo veo donde se ve un ejemplo, ¿verdad? Porque Jesús con solo una palabra podía sanar, podía echar espíritus, pero aquí hay una reacción de este espíritu inmundo al ver a Jesús. Y entonces Jesús le pregunta al Padre, verso 21, ¿por cuánto tiempo ha estado este demonio con él? Y él le dijo desde la niñez. Muy interesante esto que le dice aquí, es algo que ya tenía muchísimo tiempo. Verso 22, porque frecuentemente lo lanza en el fuego y en el agua para poder destruirlo. Pero si tú tienes el poder de hacer algo, noten lo que le está diciendo a Jesús. Si es que tú tienes el poder de hacer algo, entonces por favor ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, verso 23, si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Y esto es algo bien profundo que Jesús nos está enseñando a través de este ejemplo. Le dice, si puedes creer, si puedes tener fe, dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Y esto es algo, hermanos, que nosotros muchas veces pues, lo leemos, lo repasamos, lo entendemos, pero a lo mejor no lo entendemos tan a profundidad porque nosotros a veces estoy seguro que nos volteamos y nos vemos a nosotros mismos. Y para cuando acordamos, sí vemos cierta falta de fe en algunas cuestiones. Ahora, a continuación le dice en el verso 24, el padre del niño pequeño, dice que era un niño pequeño. Eh, no estoy seguro que tan pequeño porque dice que desde niño tenía el demonio, ¿verdad? Desde la niñez. Yo me imagino que esto más bien se refiere ya a un muchacho, ¿verdad? A lo mejor no tan pequeño, pero diciendo con lágrimas, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces Jesús, viendo que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu diciéndole, tú, espíritu sordo y mudo, te ordeno que salgas de él y no se te permite entrar en él nunca más. O sea, no nada más lo está sanando,
sino que además de la sanidad y de echar al espíritu inmundo, le está diciendo, tampoco te permito que vuelvas. Está haciendo algo adicional. Y después de gritar y arrojarlo a convulsiones severas, salió y él se volvió como muerto, tanto que muchos dijeron, está muerto, ¿verdad? O sea, se murió, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y él se puso de pie. Y cuando entró en una casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no fuimos capaces de echarlo fuera? Ya estando aparte, ya no enfrente de esa multitud que estaba ahí, de toda la gente, fueron aparte y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste diferente tú? Que pudiste echar al demonio y nosotros no pudimos, ¿verdad? Estaban asombrados porque, como les comentaba, Jesús los había comisionado y les había dado esa autoridad a ellos. Entonces él les dijo, este tipo no puede ser obligado a salir con nada excepto con oración y con ayuno. Entonces, ahí vamos a detenernos a ver este ejemplo porque quiero que nos quedemos con la parte que Jesús le dice al escriba, le dice, si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces, ahí vemos varios puntos importantes. Y otro punto importante a mencionar en este ejemplo es que el padre del muchacho reconoce su incredulidad, reconoce su incredulidad y su falta de fe y dice, creo, quiero creer, ¿verdad? O sea, yo quiero tener esa fe. Y muchas veces, pues nosotros también nos vemos a nosotros mismos y decimos, nos falta eso, ¿verdad? Y a veces también queremos creer y hay algo que nos impide y hay algo que no nos deja ir más allá y le pedimos a Dios a veces en oración, creo, ayúdame a creer, pero a creer verdaderamente, a creer con esa creencia que tú quieres y que tú nos enseñas, porque eso es lo que es realmente importante. Nosotros podemos pensar que creemos o que tenemos fe, pero la fe verdadera que viene de Dios, esa clase de fe es algo que va más allá. Y, y Jesús lo sana a este individuo, pero deja una lección. Y deja también una lección para sus discípulos y les dice, este tipo no sale más que con oración y ayuno, que la oración y ayuno son parte esencial y muy importante de nuestro crecimiento en fe, de cómo tenemos esa verdadera fe y de cómo podemos llegar a tenerla, porque vamos a ver qué es la fe, de nuevo, o sea, ya lo leímos en Hebreos 11 y viene la definición bíblica de lo que es la fe. Ahora, poniéndolo en un contexto, si ustedes quieren más, un poco más en términos coloquiales, fe es creer que Dios tiene el poder y demostrarlo con acción. No Él, sino nosotros. Por fe es creer que Dios puede, ¿sí? Porque como vemos este escrito le dice, si puedes, nosotros tenemos que saber y que creer que Dios puede, porque Él puede, pero también tenemos que demostrarlo con acción. Ahora, ¿cómo es esa parte de demostrarlo con acción? La fe comienza con un pensamiento y es algo que se construye o se destruye con pequeñas acciones o decisiones que nosotros tomamos a lo largo del tiempo. Y a medida que nosotros nos acercamos o nos alejamos de Dios, es la fe que tenemos. Voy a repetir esto. La fe comienza con un pensamiento y es algo que se construye y se destruye con pequeñas acciones o decisiones, ya sea que estas nos alejan de Dios o nos acercan a Dios. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque nosotros como seres humanos, eh, nuestra mente, la mente que Dios nos dio y nuestra capacidad cognitiva y nuestra capacidad de pensamiento y nuestra capacidad de poder pensar, ¿sí? Y imaginar en nuestra mente y ver cosas, ver las cosas como Dios las quiere, esa capacidad humana, vamos a ponerlo así, ese espíritu del hombre que Dios nos dio, tiene un potencial tremendo, un potencial tal de que podemos llegar a ser hijos de Dios y ese es el plan de Dios, que eventualmente con esta mente, dentro de lo físico que nosotros somos, Dios nos dio ese potencial de que esa mente sea forjada, de que esa mente sea transformada, de que esa mente sea convertida en la mente de su hijo.
Pero no, esto no sucede, hermanos, sin esfuerzo. Esto no sucede sin dedicación, esto no sucede sin rendirnos ante Dios, que son todas cosas muy importantes y que es parte esencial que nosotros tenemos que estar pensando y meditando todos los días. ¿Por qué digo esto y por qué hablamos de este tema? Precisamente porque nosotros como seres humanos dejamos muy seguido y los invito a que hagamos esa reflexión esta semana, cuando usted tenga algo de tiempo, tenga algo eh, de, de espacio para reflexionar en eso. El ser humano por lo general dejamos que nuestra mente divague y que nuestra mente esté enfocada en otras cosas, por eso es tan fácil que nos distraemos, ¿verdad? Estamos enfocados en algo y de repente nos distraemos y empezamos a pensar en otras cosas. Y sin embargo, el trabajo que Dios requiere de nosotros es que nos programemos nuestra mente, que seamos programados, que dejemos que ser programados por su palabra, a través de su palabra, para que podamos pensar bien, para que podamos pensar correctamente. Porque de verdad que nosotros volteamos afuera y vemos tantos ejemplos de personas que no están pensando bien, ¿verdad? Que no están pensando bien y eso es el mundo en general y a veces nosotros mismos, en ocasiones, en ratos, como les comento, nos encontramos, no estamos pensando bien. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, porque esto que les comento de que la fe comienza con un pensamiento y es algo que se construye o se destruye con pequeñas acciones o decisiones a lo largo del tiempo, es real. Vamos al libro de Daniel en el capítulo 1, por favor. Si me acompañan ahí a Daniel en el capítulo 1, vamos a ver algo muy interesante ahí, porque esto es el exilio del pueblo de Judá a Babilonia. Vamos a ver Daniel en el capítulo 1 y vamos a comenzar leyendo en el verso 8. Y disculpen aquí que estoy abriendo mi Biblia, porque este todavía no está publicado en la versión fiel. Pero Daniel 1, en el verso 8, si ustedes leen los primeros versos de ese capítulo, habla de cómo fue que Nabucodonosor sometió a Judá, destruyó Jerusalén, se llevó cautivos a estas personas. Y dice en el verso 8 que Daniel, que era uno de esos exiliados, propuso en su corazón que él no se iba a contaminar a sí mismo con las cosas de la comida del rey y el vino al cual él bebía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Daniel propuso en su corazón. Comienza con ese pensamiento, comienza con ese propósito, comienza con esa firmeza, ¿verdad? De decir, no voy a hacer esto. Propuso en su corazón, yo voy a obedecer a Dios. Porque el caso de ellos, pues acaban de ver lo que acaba de pasar con Judá y con Jerusalén. Y dice, y por lo tanto pidió permiso al jefe de los oficiales que no se contaminara a sí mismo. Verso 9. Noten lo que dice enseguida porque esto es muy importante. Dios concedió a Daniel favor y compasión en los ojos del jefe de los oficiales. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el pensamiento correcto? Tenemos ese pensamiento correcto de, de proponer en nuestro corazón no hacer algo o hacer algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios concede gracia, Dios nos concede gracia para poder hacerlo. Y eso es extremadamente importante, porque empieza con uno. No es, no, pues Señor, espero que tú me des. Muchas veces esperamos a que Dios nos dé todo, ¿verdad? Nos esperamos a que Dios nos dé todo lo que nosotros necesitamos o queremos, pero implica algo de trabajo de nuestra parte hacer estas cosas. Implica realmente poner esfuerzo y proponerlo en nuestro corazón. Entonces le dice Daniel en el siguiente verso, más bien el siguiente verso dice el oficial, dice, yo temo al Señor el rey porque
ha escogido la comida que ustedes les doy, les dice es escogida. ¿Sí? Entonces, si ustedes no están sanos, ¿sí? A mí es el que voy a sufrir las consecuencias. Ver, en el verso 11, Daniel le dice a Melzar, también le dice en el verso 12, te ruego que pruebes a tus siervos 10 días. Ahora eso es fe de parte de Daniel, porque Daniel estaba convencido que si él proponía en su corazón obedecer a Dios, Dios lo iba a ayudar, Dios iba a hacer que las cosas salieran bien, ¿sí? Pero él dijo, prueba a tus siervos 10 días y danos vegetales y agua para comer y beber. Entonces compara nuestros rostros y que sean examinados con aquellos de los jóvenes que comen de la comida del rey. Y si no, y entonces le dice, de acuerdo a como tú veas, haz con tus siervos. Si lo que yo te estoy sugiriendo no te da resultado, entonces haz con nosotros lo que tú necesites hacer. Pero eso es fe, porque bien uno puede pensar y hacerse otro pensamiento en su mente y decir, bueno, pues aquí me puso Dios y pues te tengo que acatar, ¿verdad? De lo que me están diciendo y esa es una forma de pensar equivocada y es una prueba también para cada uno de nosotros. Nosotros podemos pensar de esa forma muchas veces y bueno, ese es un ejemplo nada más, pero lo que nosotros ponemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento y el corazón con el cual hacemos eso, es importante para Dios y es una muestra también de fe. Entonces, continuando aquí, dice en el verso 14 que el jefe de los oficiales lo escuchó y los probó durante 10 días y al término de 10 días, verso 15, sus rostros se veían mejor y más sanos que el de todos los jóvenes que comían de la comida del rey. Entonces, ahí está el resultado final. Y esto es algo pequeño, ¿verdad? Esto es algo, como les digo, son decisiones y acciones pequeñas con lo que se empieza. Pero esto que estamos leyendo aquí en el primer capítulo de Daniel, ustedes conocen bien el libro, es el inicio de una relación con Dios, tanto de Daniel como de estos jóvenes. Es el principio nada más. Si vamos un par de capítulos adelante, que de hecho Mima estaba compartiendo algo de esto en la mañana, en Daniel capítulo 3, en el verso 8, Daniel 3:8, ahí vemos también otro ejemplo muy importante. Y no es que sea separado, más bien es como una continuación de esto que estamos viendo, porque estos hombres, Daniel y estos jóvenes, propusieron esto en su corazón. Entonces, Daniel 3:8 dice, si ustedes leen la introducción del capítulo, habla de la estatua, el monumento que hizo Nabucodonosor, que todos los pueblos, todas las lenguas, todas las naciones del mundo debían de inclinarse a adorar esta imagen. Y que dice que en ese tiempo ciertos caldeos vinieron y acusaron a los judíos. Está hablando de estos hombres, de Daniel y de sus amigos, y que hablaron al rey diciéndole, acusándolos, ¿verdad? Si brincamos y vemos el verso 12, aquí mismo dice, hay ciertos judíos a quienes tú pusiste sobre los asuntos de la provincia de Babilonia, y les dice los nombres, que no te escuchan, ni te sirven, ni adoran a los dioses, ni a la estatua que has hecho y que has levantado. Entonces Nabucodonosor en su furia ordenó que los trajeran y les habló y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses, ni adoran la imagen la cual he puesto o que he levantado. Y entonces noten la respuesta de estos hombres. Les dicen con esa fe que empezó años atrás, con esa fe que empezó y que ellos propusieron en su corazón de decir, no nos vamos a contaminar. Ahora, la dificultad de las circunstancias aumenta, ¿verdad? Porque, como les digo, comienza con cosas pequeñitas, con decisiones aparentemente pequeñas, pero eso va forjando el camino y la relación que nosotros tenemos con Dios, y eso es cierto. Verso 16 dice que respondieron al rey, no tenemos necesidad de responderte en este asunto, tú ya sabes, tú ya nos conoces y sabes que en este caso el Dios a quien servimos es capaz de librarnos de tu mano, de tu castigo, ¿sí? Y les dice en el 18, y si no, te volvemos a reiterar, oh rey, que no te vamos a servir, no vamos a servir a tus dioses ni la imagen la cual has levantado. Esa fe
Hermanos, no viene de la noche a la mañana. Esa fe no viene porque, ay, Dios los inspiró y de repente, no, sí vamos a obedecer a Dios. No funciona así. Funciona porque ya ellos desde tiempo atrás habían propuesto en su corazón y en su mente no contaminarse ni siquiera con la comida del rey, ahora mucho menos adorando esta imagen y acatando la orden del rey. Ahora, la fe de estos hombres va al grado de decir, bueno, nosotros sabemos que Dios puede. Eso lo tenemos seguro. Nosotros sabemos que Dios puede y si no es su voluntad, que se haga su voluntad. Porque a lo mejor no es, a lo mejor no es su voluntad, pero sabemos que Él puede si Él quiere. Y ahí es donde se ve la verdadera fe de estos hombres. Y ustedes conocen el resto de la historia. Dios los libra y manda al ángel y calientan el horno 7 veces más. Y ustedes conocen el resto de la historia y si no la conocen, les recomiendo mucho que lean el resto de este capítulo. Vamos a ver un ejemplo más aquí en Daniel 6, porque también se ve con la vida de Daniel. Echamos aquí adelante a Daniel 6. Esto ya es durante el reinado de Darío y podemos decir que es ya varios años adelante. Y vamos a comenzar leyendo en Daniel 6, en el verso 1, que dice, y complació a Darío el poner sobre el reino a 120 sátrapas, de manera que ellos pudieran estar sobre todo el reino, sobre todo el reino. Y sobre ellos había 3 presidentes y Daniel era uno de ellos, es decir, Daniel era uno de los principales. De manera que los sátrapas o los hombres sabios del reino le tenían que dar cuentas a Daniel. Este Daniel, este es el Daniel, está hablando del mismo joven que vimos capítulos atrás, se distinguía a sí mismo sobre los presidentes y sátrapas porque tenía un espíritu superior, decía aquí, tenía un espíritu superior que estaba en él y nosotros sabemos que ese espíritu que en él tenía es el espíritu de Dios. Y dice que el rey estaba planeando ponerlo a él sobre todo el rey. Ya estamos hablando pues prácticamente un rey, ¿verdad? O algo similar, un rey vasallo, quizá que solamente le respondiera al rey. Dice entonces los presidentes y los otros buscaron ocasión contra Daniel porque por envidia, ¿sí? Concerniente al reino, pero no pudieron hallar nada o ninguna falta en él porque él era un hombre fiel. Y ahí está, y ahí lo hemos confirmado, Daniel era un hombre fiel. Y esa fidelidad que ha demostrado en los capítulos anteriores. Dice, ni había error ni falta que pudiera ser hallada en él. Ahora vamos a brincar algunos versos abajo, el verso 12, que sabemos lo que estas personas hicieron, ¿verdad? Le tienden una trampa a Daniel. Decir que nadie puede orar a ningún otro Dios. Y obviamente ellos sabían que Daniel oraba a Dios 3 veces al día. Y cuando le tienden esta trampa a Daniel, dice que vienen y hablan al rey concerniendo este decreto y les dice, le dicen más bien, ¿no has tú firmado un decreto que todo hombre que haga una petición de cualquier dios o cualquier hombre durante 30 días, excepto de ti, oh rey, será echado en la fosa de los leones? Y el rey respondió, sí, esto es cierto. Y ellos le respondieron, bueno, este Daniel, verso 13, quien es uno de los exiliados hijos de Judá, no tiene ningún respeto por la persona de Daniel, realmente lo dice, es un exiliado, ¿verdad? Es un cautivo. Eh, ha violado el decreto que tú mandaste y hace peticiones 3 veces al día. Entonces el rey, cuando estas palabras dice la palabra en inglés es displeased, pero fue turbado de cierta forma, se preocupó, ¿verdad? Como que no, y dice, porque él puso en su corazón el librar a Daniel. Entonces ustedes leen los siguientes versos de que el decreto no era revocable, etcétera. Y cuando el rey ordenó, verso 16, que Daniel fuera traído, lo echó en la fosa de los leones y él habló a Daniel diciendo, tu Dios, a quien tú sirves continuamente, él te librará. Entonces aquí vemos
pues cierta credulidad del rey, ¿verdad? De decir, tu Dios te va a librar, ¿verdad? Pero dice que fue la piedra puesta en la fosa de los leones y sellada con el sello del rey para que nadie lo pudiera abrir. Verso 18, y cuando el rey fue a su palacio, se puso a ayunar. Esto me llama mucho a mí la atención porque estamos viendo otra vez algo respecto al ayuno, pero dice que no tuvo música ni comida delante de él y que se levantó, verso 19, muy temprano en la mañana a la fosa de los leones a ver qué había pasado. Y cuando se acercó a la fosa, él clamó y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿tu Dios, quien sirves, fue capaz de librarte de la fosa? Entonces, el rey tenía cierta credulidad, pero no pudo dormir toda la noche, no estuvo a gusto, no estuvo con esa tranquilidad, ¿verdad? Por lo que había pasado. Y sin embargo, Daniel dijo al rey, vive, oh rey, para siempre. Mi Dios envió a su ángel, verso 22, y cerró la boca de esos leones y no me han hecho daño. ¿Por qué? Porque inocencia fue hallada en mí. Fue hallada en mí delante de él, delante de su presencia. Y también delante de ti, oh rey, porque no he hecho ningún mal. Entonces, aquí en estos ejemplos, en el libro de Daniel, vemos demostrado que la fe es también algo que se va construyendo, como veníamos diciendo, con esa relación con Dios, con eso que planteamos en nuestra mente, con eso que decidimos hacer, con las cosas, las decisiones del día a día que nosotros tomamos. Eso es muy importante. Vamos a ver, vamos por favor a Proverbios capítulo 4. Esto es Proverbios en el capítulo 4 y vamos a comenzar leyendo en el verso 20. Aquí, en estos primeros capítulos de Proverbios, es la sabiduría. Está hablando acerca de la sabiduría. Bueno, en el 4:20 dice así, dice, hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida para aquellos que los encuentran y salud para toda su carne. Y noten lo que dice el verso 23, sobre todo guarda la puerta de tu mente con diligencia, porque de ella salen los problemas de la vida. Entonces, para tener fe necesitamos un cambio de pensamiento. Necesitamos tener los pensamientos correctos dentro de nosotros. Necesitamos eso, necesitamos que Dios nos ayude, pero nosotros también necesitamos actuar y tomar la palabra de Dios y meter e incluir esas cosas en nuestra mente. Por eso cuidar nuestra mente es de vital importancia. Aquí lo dice. En el verso 23, sobre todo guarda la puerta de tu mente con diligencia. Esto de que dice con diligencia está diciendo no es una cosa que se debe tomar a la ligera. Dice, porque de ella salen los problemas o los asuntos de la vida. Aquí empieza todo. Tenemos nosotros problemas, dificultades, todo, gran parte de eso tiene que ver con lo que hay en nuestra mente. Y la solución también empieza ahí, empieza en rendirnos ante Dios, empieza en desechar nuestros pensamientos equivocados y poner dentro de nosotros la palabra de Dios. Es lo que representa también panes sin levadura, ¿verdad? Que vamos a celebrar dentro de algunos meses. Sacar la levadura de nuestra vida y poner el pan sin levadura dentro de nosotros. Eso es lo que representa. Con diligencia quiere decir que no dejemos que nuestra mente esté divagando en cosas que son vanas, ¿sí? Porque se los digo y hablo por experiencia propia, seguido nos pasa. Nos distraemos, permitimos que el espacio de nuestra mente sea ocupado por cosas que no tienen propósito, sentido, cuando debemos de estar enfocando nuestra mente y entrenando nuestra mente con la palabra de Dios. Y ahí viene también la importancia de lo que Jesús decía del ayuno y la oración, ¿verdad? Porque es de vital importancia tener esa comunicación, tener esa relación con Dios. Si nosotros no tenemos esa relación con Dios, la fe no va a venir nada más porque de repente me llegó fe y ya tengo fe. No, no sucede así. Dice que la fe, dicen las escrituras que la fe viene por el oír, ¿verdad? También. Y el oír que la palabra de Dios precisamente. Vamos a Jeremías. Jeremías, por favor, si me acompañan a Jeremías capítulo 6.
Vamos a ver algo muy importante ahí acerca también de la mente, porque de lo que nosotros alimentemos nuestra mente, de ese fruto vamos a comer nosotros. Y eso es lo que vamos a cosechar. Lo que nosotros sembremos en nuestra mente, esas cosas es lo que vamos a cosechar. Vamos a Jeremías 6 y vamos a comenzar leyendo en el verso 16. Jeremías 6:16 dice así: Así dice el Señor, párense en los caminos y vean y pregunten por las viejas sendas donde está el buen camino y caminen en él y encontrarán descanso para sus almas. Y muchas veces eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Cuando estamos inmersos en nuestros problemas del día a día, en nuestras dificultades. Y Dios dice aquí, párense, vean los caminos y pregunten. Es decir, tenemos algo que hacer. Tenemos acciones que debemos de tomar. Y pregunten por las viejas sendas dónde está el buen camino y caminen en él. Hagan algo al respecto. Y si ustedes lo hacen, nos está diciendo aquí, entonces hallarán, encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no caminaremos en él. Verso 17, también coloqué vigilantes sobre ustedes diciendo, oigan el sonido del cuerno del carnero, pero ellos dijeron, no iremos. Por tanto, oigan ustedes naciones y sepa, oh congregación, qué es lo que les pasará a ellos. Oye, oh tierra, verso 19, he aquí traeré mal sobre esta gente, incluso el fruto de qué. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? De sus pensamientos. Nos lo está reiterando. Eso es lo que pasó con Israel, lo que pasó con Judá. Sí. Dice, porque no han oído mis palabras ni mi ley, sino que la han rechazado. Entonces es importantísimo lo que leímos en Proverbios precisamente por esto. Porque Dios dice, lo que ustedes decían, plantar en sus pensamientos, plantar en sus mentes, el fruto de eso es lo que yo les voy a dar. Y eso, hermanos, es realmente increíble, es realmente importante. Y por eso es tan importante, por eso dice Proverbios, con diligencia guarden su mente. Vamos a volver a Proverbios al capítulo 1, por favor. Porque ahí es ahora sí la sabiduría la que está hablando. En Proverbios 1, comenzando en el verso 20, que dice, la sabiduría clama afuera y ella pronuncia su voz en las calles. Ella grita en el lugar principal de reunión, en las aperturas de las puertas en la ciudad. Ella pronuncia sus palabras diciendo, ¿por cuánto tiempo amarán simplicidad ustedes los simples? Y esa es una exhortación también para nosotros, ¿verdad? Y nos invito a que usted y yo nos preguntemos, ¿qué es lo que está en mis pensamientos? ¿Qué es lo que está en mi mente? ¿Qué es lo que ocupa el tiempo y ese espacio dentro de mi pensamiento? ¿Estoy dejando yo realmente que Dios me transforme mi forma de pensar al rendirme a Él? ¿O, o estoy llenando mi mente con cosas vanas que no tienen sentido? Dice, ¿por cuánto tiempo van a amar la simplicidad? Y los escarnecedores se deleitarán en su desprecio, y los tontos odiarán conocimiento. Y a veces llega hasta ese punto, ¿verdad? De odiar el conocimiento. Odiar el conocimiento es tenerlo a nuestra disposición y rechazarlo y decir no lo quiero. Verso 23 dice, vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu a ustedes y les haré conocer mis palabras. Les haré conocer mis palabras. Pero dice derramaré mi espíritu también. Dice, lo voy a derramar. No, no les voy a dar a cuentagotas, se los voy a dar. Pero dice en el 24, porque llamé y ustedes se rehusaron a escuchar. Extendí mi mano y nadie prestó atención, sino que han despreciado todo mi consejo y no tendrían nada de mi reprensión. También me reiré en su calamidad y me burlaré cuando su temor llegue. Cuando su calamidad venga como una tormenta y su destrucción venga como un torbellino. Estamos en el verso 27, cuando vengan los problemas y el dolor sobre ustedes. Entonces ellos me invocarán, pero no voy a responderles. Temprano me buscarán, pero no me van a encontrar. ¿Qué es lo que veníamos hablando del ejemplo de Daniel, de estos hombres? La fe no llega de buenas a primeras.
La fe es algo que nosotros debemos de permitir que Dios trabaje dentro de nosotros y que nosotros también pongamos de nuestra parte y decirle, Señor, yo quiero creer. Ayuda a mi incredulidad, pero se lo demostramos con las cosas que pensamos, con lo que entra en nuestra mente y también con lo que sale de ahí en acción, en palabra, en cómo tratamos a nuestro prójimo, en todas esas cosas. Ahí es donde realmente se crece esa fe, se desarrolla esa fe. Dice, porque odiaron el conocimiento, verso 29, y no escogieron el temor del Señor. Nada de mi consejo tendrían, sino que despreciaron toda mi corrección. Por tanto, comerán el fruto de su propio camino, y lo vuelve a repetir aquí lo que acabamos de leer en Jeremías, y serán llenos con sus propios estratagemas, de sus propios métodos, ¿verdad? De su propia forma de hacer las cosas. Ustedes quieren hacer las cosas a su manera, ok. Dios nos dice eso a nosotros. Pero nos da esta reprensión y la sabiduría en los versos anteriores nos dice hasta cuándo nos está llamando a la acción. Dice el verso 32, porque el capricho de los simples los matará y la complacencia de los tontos los destruirá. Y muchas veces también caemos en esa parte, ¿no es cierto? La complacencia. La complacencia de decir yo estoy bien, yo no tengo necesidad de nada, siento que estoy bien con Dios, siento que mi relación con Él está bien. Eso se llama complacencia. Complacencia es no dedicarnos, complacencia es no realmente tomar las cosas en serio y decir, no, pues, al rato, ¿verdad? Eso es complacencia. Dice, la complacencia de los insensatos los destruirá, pero quien sea que me escuche vivirá seguramente y estará seguro y sin temor de daño. Entonces, esta es una promesa y cierra con algo, cierra con algo este capítulo de Proverbios con una alternativa, con una opción. No tenemos que ser insensatos. Es más, Dios espera que no lo seamos. Pero hay una alternativa para nosotros. Y eso es prestar atención a las palabras de Dios. Con diligencia, guardar la puerta de nuestra mente, cuidar todas esas cosas. Es importantísimo, especialmente en el tiempo en que vivimos. Una de las cosas que platicaba yo con mi esposa es que tenemos tanto acceso a tanta información ahora que es demasiado fácil darle lugar en nuestra mente a cosas que no tienen ningún propósito, un sentido real en nuestra vida. Empieza con nosotros como adultos, porque se pasa tiempo en las redes sociales, en las noticias incluso, a pesar de que, bueno, son las noticias, pero hay tanta información ahí que ni siquiera es real, que nosotros mismos, si no nos damos ese trabajo de dedicar nuestra mente, de guardar nuestra mente, de guardar lo que metemos ahí, ahora, ¿qué va a ser de nuestros hijos, verdad? Porque algo es cierto que el señor Colter también ha mencionado en otras ocasiones es, Satanás está listo para programar a nuestros hijos. Él ya tiene su programa y a nosotros también, porque sabe de dónde, de qué pata cojeamos, como decimos en México, ¿verdad? Pero es verdad, si nosotros no le estamos dando la seriedad y nosotros no le estamos dedicando ese tiempo y esa importancia a lo que hay dentro de nuestra mente, Satanás ya está listo con algo. Entonces, esta exhortación es para nosotros. Lo que Dios dice en Jeremías a su pueblo es para nosotros también. Y dice también en las escrituras que no nos engañemos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esa siembra, hermanos, empieza en nuestra mente. Ahora, vayamos a hacernos la pregunta. Y si quieren ir pasando el libro de Hebreos, en el capítulo 12 vamos a ir ahí, pero quisiera que nos preguntemos, con esto que acabamos de ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo podemos cuidar nuestra mente y comenzar a tener los pensamientos correctos que nos lleven a tener esa fe verdadera? Esa fe que se cultiva, esa fe que se riega, esa fe que lo vemos en cosas que Dios va haciendo por nosotros en el día a día y que se va cultivando y se va fortaleciendo. ¿Para qué? Para que cuando vengan las pruebas difíciles podamos tener esa fe que Dios quiere. Entonces, Hebreos en el capítulo 12, vamos a ver qué dice ahí.
Y vamos a comenzar leyendo en el verso 1. Vamos a ver qué dice Hebreos 12, porque comenzamos con Hebreos 11, ¿verdad? Que habla de la definición bíblica de lo que es la fe. Y vienen tantos ejemplos ahí, y también el verso 6 de Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora ya hemos estado viendo la conexión que tiene lo que nosotros pensamos y lo real que es la cultivación de esa fe, ¿sí? El cultivar y que esa fe crezca y que esa fe dé frutos, ¿verdad? Dé frutos en nuestra vida. Hebreos 12 nos dice, por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, ¿cuáles testigos? Los que vienen en el capítulo anterior, los que acabamos de ver en el libro de Daniel. Dice, dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa y corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia. Entonces tenemos que resistir. Cuando llega un pensamiento o nos encontramos que nuestra mente está divagando en otras cosas, pidámosle a Dios y pongamos esas cosas a un lado, dejémoslas a un lado, traigámoslas delante de Él y pidámosle a Dios que nos dé la mente y los pensamientos correctos. Dice, ¿cómo? Teniendo nuestras mentes fijas, verso 2, en Jesús, quien es el iniciador y terminador de nuestra fe. Él la comenzó en nosotros, ¿sí? Y la va a terminar también, pero es un proceso. La fe no es algo que a veces se tiene y a veces no se tiene, es algo que se siembra, se cultiva. Dice, quien por el gozo que tenía delante de él resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza, y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Despreció la vergüenza porque él dijo, esto no es lo importante. Sí, despreció la vergüenza, dice, y ahora mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo, en el verso 3, para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Porque sí, requiere trabajo, como venimos hablando, requiere de esfuerzo. Pero aquí nos dice cómo no estar cansados y no desmayar en nuestra mente. Meditemos en Él y pongamos nuestra mente en Cristo. Dice, porque ustedes no han llegado al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado, no hemos llegado a eso, y ya han olvidado la amonestación que Él les dirige como a hijos. Hijo mío, no desprecies el castigo del Señor ni te canses de ser reprochado por Él, porque a quien el Señor ama, castiga y disciplina severamente a cada hijo a quien Él recibe. Y nos dice, no van a ser fáciles las cosas. El hecho de que nosotros pongamos ese esfuerzo y pongamos nuestra mente en Cristo y le pidamos a Dios que nos ayude y le pedamos que nos dé su espíritu, no quiere decir que nuestra vida va a ser fácil de ahí en adelante. Jamás lo dices más, dice, y va a haber veces en que necesitamos ser corregidos, va a haber veces en que nos va a tener que mostrar y decir, estás mal en esto, pero eso es a través de su espíritu. Y dice que cuando eso suceda no nos debemos de cansar. Dice, si soportan castigo, Dios está tratando a ustedes como un padre con sus hijos. Porque ¿quién es el hijo a quien el padre no castiga? Pero si están sin castigo, del cual todos son partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Qué gran diferencia hace ahí, ¿verdad? Que nosotros que tenemos hijos sabemos que es importante educarlos y corregirlos cuando ellos se portan mal, de la forma que Dios quiere y de la forma que Dios le agrada, pero con propósito. Así también lo hace Dios con nosotros. Cuando Él tiene algo que mostrarnos, cuando Él tiene algo que corregir en nosotros, Él tiene un propósito. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, quiere que esta mente que Él nos dio con esta capacidad cognitiva, con esta capacidad de pensar, de razonar, de conocerlo a Él, de saber quién es, llegue a ser espiritual un día. Que pasemos a ser de esta carne a espíritu, como Él es. Entonces, todo esto es súper importante. Vayamos finalmente a Filipenses capítulo 2, ya para terminar el mensaje en Filipenses 2, que dice así, vamos a comenzar en el verso 1, dice, ahora entonces, si hay cualquier estímulo en Cristo, si cualquier consuelo de amor, cualquier compañerismo del Espíritu, si cualquier afecto interno profundo y compasión. ¿Sí?
Y me llama la atención que dice compasión, que es lo que halló Daniel, ¿verdad? Como lo decíamos en el capítulo 1, dice que halló compasión en los ojos del jefe de los oficiales. Dice, si hay algo de eso en nosotros, si algo de eso ha logrado ser parte de nosotros, dice, cumplan mi gozo y sean de la misma mente, teniendo el mismo amor y siendo unidos en alma, preocupándose de qué. No preocupándonos de todo lo que está pasando en el mundo, ni de las cosas que están sucediendo, ni de lo que postean en las redes, ni de las noticias, ni nada de eso. No dice preocúpense por eso, no. Preocúpense de la única cosa. Dice, nada se ha hecho a través de contienda o vanagloria, sino en humildad. Y cada uno estimando a los otros sobre sí mismo. Ahora, la única cosa, ¿a qué se refiere? Lo más importante es que tengamos la mente de Cristo. Y lo vamos a ver aquí. Que dice, bueno, en el 4, cada uno ocúpese no solo de nuestros asuntos y sus propias cosas, sino también considere las cosas de otros. Eso es parte importante de tener una mente y de desarrollar una mente que no es egoísta, ¿verdad? Que no solo nos ocupamos de lo nuestro, sino que cada que tenemos oportunidad, que Dios nos conceda ser generosos también y abrir nuestra mano y decir, ok, ¿cómo puedo ayudar yo a los demás? ¿Qué puedo hacer por esta otra persona que me necesita? ¿Qué puedo hacer yo? No que los demás pueden hacer por mí. Porque siempre esa es nuestra mentalidad como seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo le batallo menos yo? ¿Cómo sufro menos yo? No, es qué más puedo hacer yo para servir, porque para eso nos creó Dios. Entonces dice en el 5, esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús, quien aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios, sino que se vació a sí mismo y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo. Ahí lo dice. Para eso nacimos nosotros, para ser siervos, que aprendamos a ser siervos. Y si aprendemos a ser siervos, entonces un día vamos a poder ser espirituales. Y hablando del tema de la fe es aquello que leemos en Hebreos 11 y consiste en creer y saber que Dios puede hacer esto, que Dios puede transformar mi mente en la mente de su Hijo. Pero dice, ocúpense, aquí en Filipenses 2. Y habiéndose encontrado en la forma de hombre, es decir, de siervo, verso 8, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Y Jesucristo era perfecto en fe, y nosotros lo sabemos, porque las cosas que él hacía, estando lleno del Espíritu de Dios, se necesitaba tener una fe completa para poder hacer esas cosas, para calmar las aguas del mar, para hacer que el cojo anduviera, para hacer que el ciego viera. Y sin embargo, al mismo tiempo de tener esa fe, dice, llegó a ser obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y así puede ser con nosotros. Y ese es el ejemplo que vimos en Daniel también. Los hombres que dijeron, no necesitamos decirte lo que nosotros pensamos y lo que vamos a hacer, tú ya sabes. Dios puede. Y si no quiere, de todas formas no importa porque nuestra vida es de Dios. Él no la dio, nosotros no la pedimos, estamos aquí por gracia y por amor. Y si Él dice que no, es no. Y tener esa fe de que sus promesas se extienden más allá de esta vida, ¿verdad? Entonces, la verdadera fe, hermanos, consiste en creer y saber que Dios puede y que no hay imposible para Él, y en hacer la parte que nos corresponde en cuanto a acción. Así que con esto doy por concluido este mensaje, este estudio, y muchísimas gracias a todos por darse el tiempo de conectarse hoy.